Bueno, vamos a continuar un poquitito con tejidos. Vamos a ir acá. Ahora les voy a mostrar algo. ¿Se acuerdan que habíamos visto la semana pasada esto habíamos, ¡ay! Arranqué bien hoy, trabándome, pero bueno. Habíamos visto tejido epitelial. Yo les había contado que según la cantidad de capas, era estratificado simple. Bueno, acá tenemos una fotografía, una microfotografía de tejido epitelial estratificado, tipo escamoso. ¿Qué significa esto? Era estratificado, que tenía varios estratos, varias capas. Si ustedes se fijan acá, van a ver que acá hay toda una serie de cosas en distintos colores. Y bueno, y acá vamos a ver unas cositas más oscuras, un violeta más oscuro. Esos son los núcleos de las células. ¿M? Y fíjense que hay como varias capas. ¿M? Hay unas acá arriba, otras acá abajo. ¿eh? Era básicamente para que lo pudieran ver. ¿M? Después por acá, ¿eh? también. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del epitelio pseudo estratificado, que tenía cilias y todo, que era característico, por ejemplo, del aparato respiratorio? Bueno, acá también van a ver que, no le presten atención a esta a la derecha, veamos un poquito esta de la izquierda, que también hay distintas estructuras, distintas cosas. Yo cuando lo veo en microscopio, lo veo así. ¿Mm? Hay como esta es una tintura diferente a la anterior, por eso se ve en blanco y negro, pero bueno, acá ven los núcleos. Esto grandote acá son lo que yo les decía que eran las células caliciformes y ¿eh? Distintas capas, pero que parecieran, ¿no? Acá no se puede ver muy bien ¿eh? el límite intracelular como lo vemos acá. Pero ven que son todas bastante parecidas. Cuando yo les hablaba de que eran todas tenían la misma forma, obviamente esto es algo que se mueve. Así que va a tener diferentes formas, no es que tiene que ser exactas. Pero bueno, estos son ejemplos de los tejidos que vimos la semana pasada. Ahora nos vamos a ocupar de otro tejido diferente, que es el tejido conjuntivo o conectivo. Se está formado por células de aspecto variado. Acá ya son más diferentes, no son tan parecidas las células entre sí. ¿eh? Contienen abundante matriz extracelular, compuesta por proteínas fibrosas dentro de una sustancia base amorfa, de consistencia gelatinosa. Estas fibras le brindan propiedades de elasticidad, si son fibras elásticas, o de resistencia, si son fibras colágenas. ¿Qué significa todo esto? Bueno, son un montón de células que están todas agrupaditas en una sustancia extracelular. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que el tejido epitelial, precisamente, una de las características que tenía era que las células estaban muy pegaditas unas a las otras y había muy poca sustancia extracelular, lo cual no quiere decir que no la haya. En cambio, acá en el conectivo hay más, hay bastante más. Y precisamente toda esa parte extracelular que rodea las células, que están como así, como separaditas, están todo esto lo que se le dice la matriz extracelular, compuesta por una sustancia que es gelatinosa, es amorfa, que no tiene mucha forma, y que tiene dos tipos de fibras en el medio de toda esa sustancia que está en el medio de las células, hay fibras.
Un tipo de fibras que existe en toda esa parte son las fibras elásticas, lo cual le da elasticidad, como si fuera un elástico común y corriente, a toda esta sustancia, y las fibras de colágeno que le dan resistencia. Las chicas sabemos mucho de colágeno, ¿no? Porque las cremas vienen todas con colágeno para que no nos aparezcan las arrugas y todo eso. Bueno, precisamente ocurre por eso. Cuando la piel va envejeciendo, va perdiendo estas fibras de colágeno y precisamente va perdiendo esa fortaleza que hace que la piel esté tersa. No es lo mismo un niño chiquito o una chica joven como algunas de ustedes, a la mía, que ya está viejita, que va perdiendo esas fibras de colágeno y obviamente va perdiendo esa elasticidad y es ahí donde aparecen las arrugas. Obviamente el colágeno no es que está puesto ahí en esa matriz intercelular para que nos veamos lindas. En realidad le otorga a la piel y a todos los otros lugares donde está todo este tipo de tejido resistencia. Y dentro de lo que es el tejido conectivo, nosotros vamos a ver que hay dos tipos. Uno que es laxo y el otro que es denso o fibroso. ¿Qué diferencia hay? Vamos a buscar el dibujito. Y vamos a ver acá. Esto es laxo, esto es denso. ¿Qué significa? Bueno, que en el laxo, básicamente, hay mucha más matriz intercelular y en el otro, en el denso, es como que van a estar, va a haber mayor cantidad de fibras, va a tener muchas fibras. Acá tiene pocas. Todas estas líneas violetas oscuras que se ven por acá, son todas fibras, todas. Acá yo no puedo distinguir si son fibras de colágeno o son fibras elásticas, pero son todas fibras. En cambio, si se fijan acá, cada una de estas rayitas oscuras, vieron que es como un montón de rayitas grises sobre algo clarito. Bueno, todas son fibra, 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 fibra. Si nosotros lo vemos en forma tridimensional, miren, estas son fibras de colágeno. Esto es una microfotografía de, obviamente, muchísimo más ampliado. Mucho más ampliado. Estas linitas que vemos acá violeta, son estas mismas fibras que se ven acá. Mucho más agrandado, obviamente. Y esto, que también están viendo acá, esta de la derecha, que es todo como blanquito, eso es tejido graso. ¿Por qué me doy cuenta? Bueno, precisamente porque es blanco. Así de corta. Porque es blanco. Todo esto, todas estas pelotitas que se ven acá, todo eso es grasa. Que obviamente el tejido graso se forma por todas estas pelotitas que están contenidas, todo el material graso está contenido dentro de como unas especies de vesículas, como unas bolsitas. Y la acumulación de todas esas bolsitas forman esto, el tejido graso. Pero básicamente eso. Ustedes recuerden que hay un tejido conectivo laxo, un tejido conectivo denso, que el tejido conectivo laxo tiene pocas fibras, pero tiene, y el tejido conectivo denso, que también se llama fibroso, precisamente por eso, porque tiene muchas, muchas fibras. Bien. Y vamos a llegar a algo que a mí me interesa mucho más, porque esto sí nos va a ayudar mucho con otras cosas, que saber si el tejido denso tiene mucha fibra o el laxo poquitas. Y es lo que se denomina el tejido conectivo especializado.
Cuando nosotros hablamos del tejido conectivo especializado, tenemos al tejido sanguíneo. ¿eh? La sangre es un tejido, ¿eh? Vamos a ver que tiene células, y el tejido muscular. Pero vamos primero en esta primera reunión nos vamos a centrar básicamente en el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo no es otra cosa que la sangre, vuelvo a repetir, que está formado por lo que es la parte líquida, que es plasma, y por la parte forme, o células sanguíneas. Dentro de lo que son las células sanguíneas, nosotros vamos a encontrar, o vamos a ver, que hay 3 tipos. Y hasta por ahí no más, porque nosotros vimos que las células tenían un núcleo, un citoplasma, distintas organelas, una membrana plasmática. Y nosotros vamos a ver que 2 de los tipos de estas células que hay dentro de la sangre, o que forman parte de la sangre, mejor dicho, tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. De estas 3 estructuras, 2 no tienen núcleo. O sea, glóbulo rojo no tiene núcleo, plaqueta no tiene núcleo. ¿Por qué? Porque obviamente no necesitan, no van a producir proteínas. Como no van a producir proteínas, no necesitan tener la información genética para que las produzcan. Pero nosotros vamos a ir viendo ahora un poquitito cada una de estas 3 estructuras, cada una de estas 3 células, algunas no están células, siguen siendo células en realidad, en particular. Y vamos a ir viendo de dónde salen, qué función cumplen. Así que bueno, vamos a ver primero y principal a los glóbulos rojos. Glóbulos rojos, hematíes, es lo mismo. Glóbulo rojo, hematí, leucocito es lo mismo que glóbulo blanco. Pero bueno, yo les voy hablando de todas estas cosas porque después van a ver que van a encontrar en un montón de lugares que dicen hematíes. ¿Y qué es el hematí? El hematí no es otra cosa que el glóbulo rojo. Son sinónimos. Bueno, la cuestión que los glóbulos rojos son células redonditas. Acá no hay matriz intercelular porque no están pegadas las células unas a las otras como las que forman los otros tejidos. Si bien la sangre es un tejido, pero tiene esta característica, tiene bastante materia intercelular y las células no están pegaditas, porque obviamente tienen que estar circulando y dando vueltas. ¿Por qué? Porque cada una de estos 3 tipos de células van a cumplir funciones muy, pero muy importantes. Por algo, no podemos vivir sin sangre, se nos va un poquito de sangre y chau, estamos medio fritos. Una de las funciones más importantes que tiene el glóbulo rojo es el transporte de oxígeno y el transporte de dióxido de carbono. Obviamente para poder transportarlo lo tienen que captar primero, ¿no? Por eso en un momento, después cuando veamos la parte bien de aparatos, vamos a ver en qué momento pasa por el sistema respiratorio para cargarse de oxígeno y para liberar todo el dióxido de carbono que lleva. Este dióxido de carbono o oxígeno que transportan los glóbulos rojos, no es que el glóbulo rojo se infla como un globito y lleva y trae. No. Adentro del glóbulo rojo hay una proteína que es muy importante que se denomina hemoglobina. Esta hemoglobina tiene una capacidad muy fuerte de captar, de que se le pegue el oxígeno. Entonces, cuando el glóbulo rojo pasa por el aparato respiratorio,
sobre todo por los alvéolos, es una partecita la partecita más chiquitita del aparato respiratorio, ¿eh? Se carga, ¿eh? Agarra, a toda esa hemoglobina como que chupa todo ese oxígeno, se impregna de oxígeno, queda todo pegadito ahí y el glóbulo rojo, precisamente por toda esta circulación que tiene, que anda dando vueltas por todo el cuerpo, lo lleva, lo lleva, lo lleva, lo trae, lo lleva, lo trae, y lo lleva hasta el último rinconcito de mi organismo. Y acá pasa algo similar, pasa algo similar como lo que habíamos visto en ámbito, lo de las proteínas transportadoras de fármacos. Bueno, la hemoglobina también es una proteína transportadora. En este caso, lo único que va a transportar es oxígeno y dióxido de carbono. Porque en un momento, cuando lo está cuando lo deposita en las células de los tejidos, donde la célula utiliza el oxígeno para poder producir energía o para poder hacer todas las funciones que tiene que cumplir la célula en sí, lo suelta, porque el oxígeno unido a la proteína, o sea, a la hemoglobina, pasa lo mismo que con el fármaco, tiene que estar libre para poder actuar en la reacción química de producción de energía. Entonces, obviamente, la hemoglobina va a actuar como la albúmina. ¿Se acuerdan que transportaba los fármacos? Bueno, la hemoglobina transporta el oxígeno. Una vez que el oxígeno, ¿no?, quedó ahí para que la célula pueda hacer el proceso de transformar, hacer el proceso químico para poder obtener energía, el residuo final, después de haber hecho todo ese proceso, va a ser dióxido de carbono y agua. Obviamente ese dióxido de carbono tiene que irse, porque es una especie de contaminante. Bueno, ese dióxido de carbono también va a utilizar la hemoglobina para pegarse y que sea sacado de la célula. Obviamente ese eritrocito, me estaba olvidando de uno, eritrocito también es un sinónimo de glóbulo rojo, va a agarrar ese dióxido de carbono que va a estar enganchadito, agarradito ahí en la hemoglobina, y lo va a llevar al sistema respiratorio precisamente para hacer este intercambio. Deja el dióxido de carbono que no lo necesitamos y vuelve a tomar oxígeno, que es lo que sí necesita. Obviamente, una vez que está el dióxido de carbono en el sistema respiratorio, cuando nosotros respiramos, cuando expiramos el aire, sacamos el dióxido de carbono que nos trajeron estas células. Eso es lo que se denomina hematosis, ese intercambio en la sangre de dióxido de carbono por oxígeno. Después, cuando veamos la parte del sistema respiratorio, vamos a ver que es bastante más entendible cuando veamos todo este movimiento. Pero o sea, el glóbulo rojo no es la única, o sea, no es que es la única función que cumple, sí, es la función que cumple. Pero ustedes seguramente alguna vez escucharon hablar de los grupos sanguíneos. Bueno, los grupos sanguíneos, grupo sanguíneo A, B, 0, positivo, negativo, AB, toda esta combinación se produce por diferencias estructurales que tienen los glóbulos rojos. Estas diferencias estructurales están dadas porque en la membrana del glóbulo rojo, hay como una especie de receptores, no son receptores exactamente, pero que se los denomina marcadores. ¿Por qué marcadores? Porque precisamente esas
esas estructuras que están en la célula, me van a marcar, me van a decir, si la célula tiene estos marcadores del tipo A, esa sangre va a ser del grupo A. Si la célula tiene marcadores del tipo B, que me marcan, me están diciendo, esa sangre va a ser grupo B. Si tiene de los dos, si tiene marcadores A y tiene marcadores B, esa sangre va a ser AB. Y si no tiene ninguno, si no tiene marcadores A y tampoco tiene marcadores B, esa sangre va a ser 0. Entonces, de acuerdo a estos marcadores que tiene la sangre, que tienen los glóbulos rojos, nosotros podemos clasificar la sangre en 0, A, B y AB. Hay 4 grupos diferentes. ¿Qué pasa con esto del positivo o el negativo? Hay otro tipo de marcador que se llama factor Rhesus, se llama así porque se descubrió en un mono que se llama mono Rhesus, y también nos va a dar otro tipo de marcación. Por eso a este tipo de marcador también se le denomina RH. Rhesus, que de ahí viene. Y acá pasa exactamente lo mismo. Si la célula tiene ese marcador, la célula esa va a ser positiva. Y si no lo tiene, va a ser negativa. Entonces ahí ya se nos amplía un poco más. Porque nosotros podemos tener sangre 0, sin ningún tipo de marcador de grupo, pero puede tener o no tener RH. Entonces podemos tener grupo 0, factor RH positivo o factor RH negativo. Con el A pasa lo mismo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Con el B pasa exactamente lo mismo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Y con el AB también. Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Por qué es tan importante esto? Siempre, como decía, el tejido sanguíneo es un tejido esencial. Nosotros sabemos que si no tenemos sangre, y si tenemos sangre de mala calidad, también vamos a estar en problemas. Una de las terapéuticas más importantes, mucho más importantes, con respecto a los problemas sanguíneos o con heridas en las cuales hay pérdida de sangre, es la reposición sanguínea, la transfusión. Y ahí es donde interviene esto del factor y grupo, o grupo y factor. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar sangre, no le puedo poner sangre a una persona de un grupo y factor diferente, porque ahí es donde van a empezar a actuar otras de las células que están en la sangre, que son las células de defensa, que son los glóbulos blancos, y la van a empezar a atacar. Es muy sencillo. Cualquiera que se meta en mi casa, que yo no sepa quién es, lo desconozco, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a dejar pasar como Pancho por su casa? No, lo voy a atacar. Lo voy a tratar de sacar. En cambio, si es alguien que yo conozco, obviamente lo voy a dejar pasar tranquilo. Básicamente es eso, porque el sistema inmunológico, que es de lo cual se ocupan las otras células, van a hacer un rechazo. Seguramente ustedes habrán escuchado esto de los grupos del dador universal, del receptor universal,
y todas esas cosas. Después para la próxima reunión les voy a hacer un dibujito como para que lo puedan ver un poco más gráfico. Pero ustedes piensen en esto. El cero positivo, perdón, el cero negativo no tiene ni grupo, o sea, no tiene marcadores de grupo, y tampoco tiene el marcador del RH. No tiene nada. Es como si fuera una bolita pelada. ¿Mm? Entonces no va a tener nada que lo identifique, nada que diga, esto me lo puede agarrar alguien, el sistema inmunológico y reconocerlo como extraño y rechazarlo. El cero negativo le puede dar sangre a cualquier persona, porque no tiene nada que el sistema inmunológico reconozca como extraño y lo quiera sacar. ¿Mm? Con respecto a lo que todo el mundo habla como receptor universal, ¿mm? En este caso sería el grupo AB positivo. ¿Por qué? Porque tiene todos los marcadores. Entonces, ¿yo le puedo dar sangre cero positivo? Sí. ¿Le puedo dar A positivo? Sí. ¿B positivo? Sí. ¿AB positivo? Sí. ¿Le puedo dar cualquiera de los grupos negativos? También. Porque tiene todo. Entonces, tiene A, tiene B, tiene positivo. Entonces, al tener todo, puede recibir cualquiera, porque su sistema inmunológico, que ya está acostumbrado a tener todas esas cosas dando vuelta, no lo va a reconocer como extraño y no va, obviamente, a rechazar nada, si ya lo tiene. ¿Mm? ¿Quedó más o menos claro esto? Pregunto porque esto de sangre a veces se presta a muchas confusiones. A ver qué dice el chat. Ah, perdón, no había visto que preguntaban lo de las páginas. ¿Qué piensan de esto de la sangre? ¿Es muy complicado? A ver, dice el chat. ¿Qué no tiene el grupo cero? No tiene nada. No tiene ni grupo ni factor. No tiene el marcador de grupo, o sea, no tiene ni A ni B, y tampoco tiene el marcador de RH. Por eso se le dice cero negativo. No tiene cero porque no tiene ni A ni B, y negativo porque no tiene... claro, la sangre universal en realidad es o dador o receptor. El cero negativo es el dador universal. El receptor, no. El cero negativo tiene ese problema. La pregunta de Noelia es si el cero negativo recibe de cualquier grupo también. No, únicamente si es cero negativo. El cero negativo es la sangre bastante complicada. Para que, Federico, el marcador RH es si la sangre es tipo positivo o negativo. Sí, Federico. Marianela, ¿y el cero positivo puede recibir de cualquiera? No. El cero positivo puede recibir de cero negativo y de cero positivo, porque si yo le pongo A o B, me la va a rechazar porque le estoy poniendo algo que no tiene. Por eso después les decía que después cuando les haga el grafiquito, lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Alguna otra consulta? Bien. Andrea pregunta, ¿por qué es tan difícil conseguir la sangre negativa? Igual, a ver, o sea, por la cantidad de personas que la tienen. En realidad, o sea, conseguir sangre negativa, o sea, la sangre cero negativa es la sangre
más difícil de conseguir porque hay muy poca gente que la tiene. La B también. Perdón, la AB positiva, la AB. ¿No? Marcelo, igual no es que se donan solo los glóbulos rojos, sí, mi vida, se donan los glóbulos rojos, cuando se dona sangre se dona de todo el conjunto, pero es precisamente los glóbulos rojos es donde están los marcadores. ¿Mm? Grupo es si es B y factor es si positivo o negativo. Sí, Stephanie. ¿Mm? El grupo puede ser 0, A, B o AB. Roberto es AB positivo. Estás salvado, Roberto, porque ahí te puede dar cualquiera. ¿Eh? Es difícil el AB positivo también, ¿eh? No es tan fácil de conseguir. Ustedes piensen que los grupos sanguíneos están dados también por la genética. ¿Mm? La genética, o sea, obviamente depende del grupo sanguíneo que haya tenido papá y haya tenido mamá, o que tenga papá y que tenga mamá. Yo voy a tener un grupo sanguíneo de alguno de los dos, y si los dos tienen el mismo grupo sanguíneo, obviamente voy a tener el mismo grupo. Pero básicamente, acá, o sea, si quieren nos metemos en genética, que es apasionante, pero el tema es que los grupos A, los grupos B y los positivos son lo que se denominan dominantes. Al ser dominantes, dominan, o sea, predispone que aparezca eso. Cuando cualquier cosa, cualquier carácter en genética es dominante, precisamente significa eso, que va a dominar, que va a decir, bueno, esto va a aparecer en la descendencia así. Por ejemplo, los rulos. El cabello enrulado es dominante con el pelo lacio. Uno de los padres tiene el pelo lacio y el otro de los padres tiene el pelo enrulado. Seguramente la gran mayoría de los hijos tengan el pelo con rulos. Alguno va a salir por ahí con el pelo lacio, lo cual no quiere decir que no sea hijo del mismo papá, o hijo de la misma mamá. Pues es precisamente por la combinación. Esto de los grupos sanguíneos pasa exactamente lo mismo. En la descendencia siempre van a predominar los dominantes. Estos dominantes son el A, el B, los positivos. Entonces, por eso es tan difícil la sangre cero negativa. Porque tiene que juntarse, sí, se va a cortar. Gracias, Marcelo, por avisar. Después seguimos, chicos. Termino de